En el video anterior vimos los conceptos de procesos independientes y procesos cooperativos y la ventaja de usar procesos cooperativos. Los procesos cooperativos, para poder funcionar, necesitan comunicarse entre sí, si no, no tienen forma de cooperar. Tenemos entonces dos grandes modelos de comunicación. Los dos grandes modelos de comunicación que tenemos son por memoria compartida o por pasaje de memoria. Entonces nace en los sistemas operativos el módulo IPC. O sea, hasta la multiprogramación y hasta el fuerte desarrollo de los procesos cooperativos, los sistemas operativos tenían como módulos fundamentales el módulo de administración de memoria, el módulo de administración de CPU y el módulo de administración de periféricos. Se incorpora fuertemente a partir de la década del 80 y pasa a ser trascendente a partir de la década del 90 con Internet, el IPC, el módulo del sistema operativo encargado de las comunicaciones. Y el quinto módulo, la quinta pata, digamos, de los sistemas operativos actuales va a ser el módulo de seguridad. La materia nuestra está basada esencialmente en trabajar con el módulo de los tres primeros módulos: administración de CPU, administración de memoria, administración de periféricos, y vamos a mencionar hoy el IPC, pero esto luego se desarrolla fundamentalmente en otras materias, las materias de comunicaciones, redes y sistemas operativos avanzados. Entonces, decíamos que tenemos dos grandes modelos: el modelo de Shared Memory, de memoria compartida, y el modelo de comunicación por mensajes. El modelo más sencillo es el modelo de memoria compartida. ¿Cómo funciona esto? Bien, cuando nace un proceso, supongamos en este caso el proceso A, se le asigna un espacio de memoria. Luego este proceso, a través de la System Call Fork o Create Process, según sea el sistema operativo, va a hacer nacer un conjunto más de procesos hijos y le va a decir al sistema operativo que le permita a sus hijos leer y escribir en un espacio de memoria que es de él. Entonces, la memoria compartida es un espacio de memoria en el cual un conjunto de procesos pueden leer o escribir en ella sin intervención del sistema operativo. Es un modelo muy usado en los motores de base de datos, los browsers, etcétera, trabajan muchísimo con memoria compartida porque es mucho más rápido, no entra el sistema operativo. La ventaja que tiene la Shared Memory, por lo tanto, es que evita tiempos de pérdida con la intervención, la necesidad de los context switching o switch mode como mínimo. La desventaja que tiene es que el programador es el que se tiene que encargar de verificar que a través de su codificación que el proceso haya leído el dato. O sea, si el proceso A deja un dato, el proceso B lo lee, tiene que informar a través de un flag en el mismo Shared Memory o de mecanismo que quiere implementar el programador, de que ha leído este dato. A su vez tenemos un tema de yo puedo tener varios procesos hijos y me interesa que lo lea uno solo, y entonces
tenemos un problema de sincronización al respecto. Memoria compartida es algo que no es específico de sistemas operativos. Veamos un ejemplo muy sencillo en nuestras casas. Normalmente cuando hay un grupo de gente que convive en una casa, supongamos una familia con algunos hijos grandes, nos vamos a encontrar con la necesidad de dejar mensajes de forma tal que alguno realice alguna tarea. Típicamente vamos a usar el frente de la heladera. O sea, es algo muy común que uno llega a una casa y le han dejado un cartelito pegado con un imán en la heladera. Por ejemplo, no te olvides de sacar la basura. Cualquiera, primero que llegue en el horario hay que sacar la basura, de 8 a 9, no se olviden de sacar la basura. Entonces, primero que llega, lee eso. ¿Qué es el frente de la heladera? Bueno, es un espacio compartido, donde todos podemos poner o dejar mensajes de forma que los demás lo lean. El primero que llega a su vez se tiene que encargar de sacar la basura, pero a su vez sacar el cartelito, porque si no lo segundo que puede pasar es que llegue otro, vea el cartelito, vaya a buscarla, diga no entiendo qué pasó acá, etc. Entonces es necesario también que exista un protocolo de comunicación. El que saca la basura no solo saca la basura, sino que saca el cartelito de la puerta de la heladera. Ejemplo de esto vamos a tener en la facultad. Por ejemplo, vamos a encontrarnos con lugar donde nosotros podemos dejar mensajes de forma tal de que los demás y cualquiera puede dejar mensajes en él, etcétera, pizarras dentro de los laboratorios, etcétera. O sea, el método de tener un espacio compartido donde puedo dejar anotado algo es un método que viene de la vida cotidiana y fue implementado en los sistemas operativos. El otro método que nosotros tenemos es el método de pase de mensajes. Para el pase de mensajes, acá sí interviene el sistema operativo a través de buzones, puertos, depende del sistema operativo la denominación que vamos a tener. En términos general vamos a hablar de buzones. ¿Qué es un buzón? Una dirección de memoria en el espacio del sistema operativo, donde un proceso le pide al sistema operativo que cree un buzón y a su vez le informa qué otros procesos pueden leer y o escribir en ese buzón. Un sistema de mensajes. ¿Qué enormes ventajas tiene el sistema de mensajes? Un proceso puede dejar un mensaje a otro proceso y simplemente morir, terminar. Dice, ok, yo hice hasta acá, les dejo los datos, ahora sigan ustedes. Un proceso puede dejar un mensaje y pasar a sleep y decir, hagan esto y despiértenme cuando terminen de hacerlo. En fin, hay muchas formas de utilización. Pero acá, por ejemplo, el que administra es el sistema operativo. Entonces, si un mensaje pueden leerlo varios procesos, si el proceso A genera procesos B, C y D, y luego encomienda una tarea al primero que lo lea, el sistema operativo es el que se va a encargar de administrar que solo uno lea ese mensaje y realice la tarea, o sea, la parte de sección crítica en ese aspecto. Entonces, el modelo de pasaje de mensajes a su vez es el modelo que necesitamos en los sistemas mono CPU, ya que nos va a permitir administrar este mecanismo. Si bien en un sistema mono CPU podemos utilizar memoria compartida,
En los sistemas multinúcleo podemos establecer otros mecanismos a través del pasaje de mensajes. Vamos a verlo ahora con mayor detalle. Bien. Esto ya lo vimos. Entonces, los mecanismos para pasaje de mensajes, el IPC nos tiene que facilitar dos operaciones: la operación enviar y la operación recibir, o sea, son system call. Esto no lo tenemos en memoria compartida, porque el sistema operativo no se mete, simplemente le permite leer ahí. Pero en el sistema de buzones, de pasaje por mensajes, sí. Lo que nosotros necesitamos ahí es un conjunto de system calls, de operaciones que nos brinda el sistema operativo, esencialmente la operación enviar y la operación recibir. Si dos procesos se quieren comunicar, tienen que establecer un enlace de comunicación a través del cual intercambiarlo. Y la implementación puede ser tanto física como lógica. Entonces, en el momento de implementar, desde el punto de vista del sistema operativo, de brindar el servicio de comunicaciones, se nos generan un conjunto de problemáticas que vamos a tener que resolver. Cómo se establecen los enlaces, pueden ser más de dos procesos, cuántos enlaces puede haber, cuál es la capacidad de un enlace, direccional, bidireccional, el tamaño del enlace fijo o variable. Todo esto lo vamos a ir definiendo, tiene que definirse en el IPC. Una de las formas de comunicación que tenemos es la comunicación directa. Ahora bien, la comunicación directa implica que hay dos CPU funcionando simultáneamente, porque uno envía y el otro recibe en ese momento, ¿correcto? Se establece una comunicación. Por ejemplo, hay comunicación directa entre la CPU y una unidad de control. Hay comunicación directa entre la CPU y la GPU. Y hay comunicación directa entre un modelo cliente-servidor, entre un proceso cliente y un proceso servidor. Pero en un sistema mono-CPU, la comunicación directa entre dos procesos no es factible, porque no puede estar escuchando un proceso mientras otro está hablando. Ahí necesitamos comunicación indirecta, necesitamos buzones o pasajes de mensaje. Para la comunicación directa, los enlaces se establecen automáticamente y están asociados exactamente con los procesos que se están comunicados. Entre cada par existe un enlace que puede ser tanto unidireccional o bidireccional. Normalmente son bidireccionales. Pero la comunicación directa es el pasaje de comunicaciones. Dos computadoras hablando entre sí es el ejemplo más sencillo. Lo vamos a tener en todo el modelo cliente-servidor. Y es el que vamos a usar, por ejemplo, para lectura en sistema de tiempo real de sensores, etc. La comunicación indirecta requiere que haya buzones. También pueden ser denominados puertos. El buzón es una herramienta que brinda el sistema operativo. O sea, la comunicación indirecta es un sistema de pasaje de mensajes. Cada buzón está perfectamente identificado
y el creador del buzón lo hace a través de una system call que le pide al sistema operativo el recurso buzón, y a su vez le va a decir qué otros procesos pueden acceder a dicho buzón y en qué calidad pueden acceder. Si pueden acceder exclusivamente para leer o también pueden acceder para leer y escribir. Cuando nosotros tenemos un buzón en el cual solo un proceso puede escribir y todos los demás procesos pueden leer, tenemos una comunicación unidireccional. Cuando los demás procesos también pueden escribir en el buzón, tenemos una comunicación bidireccional. El enlace de comunicación puede ser entre múltiples procesos, que son los que comparten el buzón. A su vez, cada proceso o cada par de procesos pueden acceder a múltiples buzones. Entonces, ¿cuáles son las system call que me tiene que dar el sistema operativo para poder trabajar con eso? La de crear un buzón, la de destruir, eliminar un buzón y la de enviar y recibir a través del buzón. Entonces, también tenemos las primitivas para esto, enviar y recibir, pero para comunicación indirecta, que van a ser primitivas diferentes a las de comunicación directa. ¿Por qué? Porque en la comunicación directa yo digo a quién, por cuál link, y acá yo mando un mensaje que lo dejo en el buzón y no sé cuál de los otros procesos la va a leer. Por eso las primitivas son diferentes. Bien, ¿cómo sabemos entonces quién va a recibir el mensaje? Lo que nosotros podemos hacer es que el sistema seleccione arbitrariamente al que lo va a recibir y al que envía se le informa quién, o se le puede encerrar en una sección crítica de forma tal de que solo un proceso a la vez puede ejecutar la operación recibir. Esto nos garantiza que no entrar en deadlocks, no entrar en problemáticas, porque veamos un ejemplo para que nos entendamos en esto. Yo dejé para comunicación indirecta, uso como buzón la puerta de la heladera, la voy a seguir usando, pero digo saquen la basura, y para sacar la basura hace falta dos elementos. Un elemento es tener la llave de la puerta y el otro elemento es tener la bolsa de basura. Entran a la vez mis dos hijos, leen los dos el cartel, uno agarra la llave y el otro agarra la bolsa de basura. Ninguno puede completar la operación. Entonces, lo que yo tengo que garantizar cuando trabajo con buzones es que se lea de a uno. O sea, el sistema operativo va a administrar el buzón y o bien va a permitir que solo uno complete la operación de acuerdo a un orden de llevada, o va a seleccionar arbitrariamente a quien se lo pase. Entonces, acá aparece un problema de, en inglés se dice sincronización, nosotros lo denominamos coordinación. Cuando yo me estoy transmitiendo por mensajes, algunos se deben acordar de un tipo de teléfono celular que trabajaba con un bip. Así se trabaja con la radio. Los que han hablado alguna vez por radio saben que cuando hablan, el primero que comienza a hablar dice hola, ¿qué tal? Cambio.
y pasa de modo hablar a modo escuchar y queda bloqueado, él no puede hablar más. El otro le responde y cuando le responde dice cambio, y ahí es donde cada uno va a ir prendiendo o apagando o teniendo apretado o soltado el botón en el micrófono, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos un solo canal de comunicaciones. Entonces no puede estar hablando los dos a la vez. Entonces, cuando yo estoy hablando, los demás están bloqueados, no pueden hablar. Cuando yo paso a escuchar, solo uno puede pasar a hablar y está en modo. Entonces ahí es lo que hablamos de coordinación entre procesos o sincronización. El término sincronización en castellano nos genera una problemática porque cuando decimos nosotros que dos procesos son sincrónicos, estamos hablando en tiempos en que se manejan tiempos. Acepta esa lectura la palabra, ok, sincronicemos no. En castellano es mejor decir coordinémonos, pero en computación se utiliza lamentablemente mucho el término en inglés que también tiene esa acepción. Entonces, se denomina los mensajes que se pasan con bloqueo son sincrónicos o coordinados. O sea, cuando yo me bloqueo hasta que recibo un mensaje no puedo hablar y viceversa. Es lo que hablábamos recién con el ejemplo de la radio. El que está hablando tiene abierto hablar y bloqueado recibir, y el que está escuchando tiene bloqueado enviar y abierto recibir. Y lo que decimos es, hasta que no me digan cambio, el otro no puede apretar el botón. O sea, estoy bloqueado para recibir hasta que reciba completamente el mensaje. Recién ahí hay. Y el otro, el que estaba enviando, recién se va a bloquear cuando emitió todo el mensaje. Es fácil de entenderlo si nos imaginamos a la gente hablando por radio. Los asincrónicos o no coordinados es simplemente cuando la persona envía un mensaje y continúa, o recibe un mensaje o no lo recibe. Típicamente tenemos comunicaciones asincrónicas cuando nosotros usamos por ejemplo Telegram, no, ustedes usan mucho más WhatsApp, mandan un mensaje y empiezan a escribir varios renglones, lo mandan y pueden mandar un siguiente mensaje independientemente de que el otro lo reciba o no, y entonces se arman varios renglones en la conversación y después esperan, o sea, uno no espera a que reciba, no se bloquea para escribir un mensajito a esperar en el caso de WhatsApp que aparezcan el doble tilde. No puede mandarlo, es asincrónica la comunicación y puede mandar otro mensaje más y puede pasar que la otra persona nunca lo reciba el mensaje. Entonces la comunicación por Telegram o WhatsApp o cualquiera de estos mecanismos es una comunicación asincrónica e incoordinada. Mientras que aquella que cuando yo termino de emitir no puedo volver a emitir hasta que la otra persona haya recibido ese mensaje y me confirma, es una comunicación sincrónica. Lo que estamos mirando entonces son las características que soporta el IPC. Y un tema muy importante es el tema de la capacidad del buffer. Ustedes que están viendo esto con un video en YouTube van a tener una barrita abajo
que va a tener dos colores. Sobre un fondo negro suele aparecer una barrita color blanco y luego una barrita color rojo. La color rojo muestra la altura en la cual ustedes están reproduciendo y la barrita color blanco es la cantidad de imágenes que tiene cargado en ese momento su computadora. Si la barrita color rojo alcanza la barrita color blanco, se le va a parar el video. Es decir, lo que muestra la barrita color blanco es el buffer. Su computadora va a empezar a recibir todo este video a mayor velocidad, en el caso ideal, que la velocidad a la cual la reproduce. La va a acumular en un buffer. Eso le permite a ustedes ir viéndolo, parar, volver para atrás, etc. Cosa que nosotros aconsejamos cuando no entienden algo o quieren tomar nota o un apunte. Y entonces lo que tenemos en el caso de YouTube es un buffer limitado. O sea, hay un buffer que tiene una capacidad determinada. Si yo estuviera dando clase personalmente, lo que tendríamos es una comunicación directa con buffer 0. ¿Por qué? Porque lo que no me escucharon lo perdieron. No lo pueden rebobinar. Entonces, un buffer puede tener tres tamaños. O ser buffer 0, en cuyo caso la comunicación, ustedes tienen que escucharlo en el momento en que se emite, si no lo pierden. Un buffer limitado, típicamente un video de YouTube, o un buffer infinito. Ahora, ¿qué es un buffer infinito? La computadora de ustedes tiene una capacidad limitada para hacer eso. En realidad, lo que implementamos como buffer infinito es un buffer circular. O sea, es como que esas dos rayitas que ustedes tienen, en vez de ser una línea, fueran un círculo. La línea blanca va llenándose y la línea roja va limpiando, dejándole lugar a la línea blanca. Ahí tenemos un proceso consumidor y un proceso productor. La recepción es el proceso productor y la emisión, que es mostrarlo, es el proceso consumidor. El puntero del proceso consumidor debe estar siempre atrás del puntero al proceso. Si no, lo que va a pasar es que pierden información. A ver, esto les puede pasar mucho cuando ustedes están viendo un partido de fútbol por televisión. Ustedes lo ven en directo, hay un buffer en el medio. Y en algún momento les debe haber pasado, no sé, que Messi estaba en el medio campo y de golpe aparece en el área. ¿Qué pasó? Perdieron algunos segundos de la transmisión. El problema fue que el que iba reproduciendo, la emisión se paró un poquito, y el que iba reproduciendo llegó a donde estaba. Y ahí se tendría que congelar la imagen. Pero como el que venía emitiendo, venía cargando datos, siguió cargando en un buffer circular, simplemente lo pasó y siguió reproduciendo y ustedes perdieron datos en el medio. El buffer circular es la forma de implementar un buffer infinito, pero corremos el riesgo de pérdida de datos en el medio. Espero que se haya entendido este ejemplo, pero se lo pueden imaginar como que hay una persona escribiendo en un rollo de papel circular y una persona leyendo del otro lado. Y el que escribe borra un renglón y escribe, gira el papel, borra un renglón y escribe. Tiene una sola hoja que es circular. El que va leyendo, si en un momento para de leer, como el que va escribiendo
borra lo viejo, en un momento pierde parte de los datos si dejó de leer. Esa es la idea de un buffer circular. Que es de capacidad infinita. El que envía nunca espera a verificar que el otro recibe. Bien, ejemplos de sistemas IPC, bueno, sistema POSIX, que es el que utiliza el mundo Unix, o el sistema de Windows. Windows no va a trabajar con otro mecanismo utilizando, le llama LPC, un Local Process Call. O sea, va a usar exactamente el mismo criterio para comunicación entre procesos en la misma computadora que para procesos entre dos computadoras. Cuando son dos computadoras, en vez de una L, acá vamos a hacer una R, Remote Process Call. Y si son procesos de la misma computadora, va a ser un Local Process Call y va a trabajarlo con el mismo mecanismo de comunicación que para el modelo cliente-servidor. O sea, cliente, servidor, se genera puerto de conexión que va a tener manejadores en el lado del cliente, en el lado de conexión, y van a compartir el objeto que es el buffer que están transmitiéndolo. Igual esto lo van a ver en teoría con mucho detalle en la materia de comunicaciones. Bien, para utilizar esto en modelo cliente-servidor vamos a usar sockets, RPC, pipes, que esto sí, ahora lo vamos a ver en el próximo video, porque este ya se hizo, me parece un poquito largo. Nos vemos en el próximo video, o en el Moodle.